Vamos a dar inicio al curso Resistencia Bacteriana a los Antibióticos. Soy Janet Zurita, médica microbióloga, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Ecuador. Este curso se desarrolla en el marco del estudio denominado Diseño y evaluación de una estrategia metodológica educativa para mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas sobre resistencia a los antimicrobianos y su uso apropiado en médicos de los servicios de terapia intensiva y medicina interna del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Este estudio cuenta con el aval institucional y también cuenta con la aprobación del Comité de Ética en Investigación en Seres Humanos de la PUSI. Los objetivos generales de este curso son conocer los principios básicos de la resistencia bacteriana a los agentes antimicrobianos, conocer los mecanismos de resistencia más relevantes, así como los métodos de identificación de estos mecanismos, y poder establecer y conocer estrategias básicas para el control de la diseminación de este problema grave de salud pública, como es la resistencia a los antimicrobianos. Como antecedentes podemos decir que la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza seria que afecta a los pacientes que tienen procesos infecciosos causados por bacterias multiresistentes y que se ha transformado en un problema de salud pública creciente. Ya hace 6 años, en una asamblea de la Organización Mundial de la Salud, se adoptó el Plan Global de Acción, que decía, entre varios de sus objetivos se encontraba el mejorar la comprensión de la resistencia a los antimicrobianos a través de la comunicación efectiva, la educación y el entrenamiento del equipo de salud. Este curso es parte de estos objetivos para lograr contener este problema. La resistencia a los antimicrobianos es un problema grave, pues varios estudios demuestran que generan un aumento en los gastos hospitalarios que podrían ser evitados, un aumento o prolongación en la estancia hospitalaria que también podría ser evitada y naturalmente un aumento en la mortalidad. El curso se realizará en modalidad presencial y modalidad e-learning. Cada participante ha sido asignado aleatoriamente a una de las dos modalidades. Primero, para el curso en modalidad e-learning, el participante tendrá acceso a una plataforma educativa donde encontrará contenidos elaborados por el equipo docente, como videos, presentaciones, documentos de texto, acompañados de bibliografía seleccionada en español o en inglés. Y para la segunda modalidad, el curso se presentará en forma presencial. El participante tendrá acceso a todos los contenidos y las clases se desarrollarán de manera presencial. Durante el desarrollo de los módulos, el participante contará con el apoyo del equipo docente, que a través de foros responderá las preguntas formuladas y propondrá temas para debatir. Evaluación y aprobación. El curso será evaluado con pruebas de selección múltiple al principio y al término de cada capacitación. Los criterios de aprobación son los siguientes: que se cumpla el 100% de las evaluaciones, que la asistencia sea del 80% en las clases presenciales y el promedio final ponderado debe ser mayor o igual a 5 en escala de 1 a 10. En caso de reprobación, el curso no será certificado por el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Con estos antecedentes, usted será parte de este curso destinado a los profesionales de la salud, en el cual se darán herramientas generales para abordar el problema desde una perspectiva clínica orientada a la prevención, vigilancia, detección y manejo de las infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos. El contenido del curso está dividido en 5 módulos. El módulo 1, que tratará sobre generalidades de antibióticos, sus definiciones o clasificaciones. El módulo 2, que tratará sobre resistencia bacteriana, mecanismos de resistencia a las bacterias, pruebas de sensibilidad, cómo podemos utilizar las pruebas de laboratorio para el diagnóstico de sensibilidad o resistencia. Y naturalmente el módulo 4
es sobre el control de la diseminación. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas debemos tomar para reducir la resistencia bacteriana? Y por último, módulo 5, que es un módulo un poco práctico, con la presentación de un caso clínico con una resistencia a los antimicrobianos. Entonces, el equipo docente está conformado por la directora docente, que es la que ha elaborado este estudio, que es la doctora Paulina Armas Freire, y por mí, que es la persona que les habla, que les va a dar la parte de los temas. Bien, entonces vamos a iniciar con el contenido del módulo 1, que son antibióticos, definición, clasificación, espectros y mecanismos de acción. En el módulo 1 vamos a ver qué son los antibióticos y cómo se clasifican, el espectro de acción de los principales antibióticos y los mecanismos de acción también de los agentes más importantes. Los antibióticos son medicamentos utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. Cualquier sustancia natural, sintética o semisintética, con suficiente actividad antimicrobiana que se puede emplear para el tratamiento de las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus, hongos y parásitos, se denominará antimicrobiano. En cambio, que antibiótico es un medicamento que sirve para tratar infecciones bacterianas. Antes de iniciar el estudio de antibióticos, es importantísimo recordar la diferenciación entre bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, porque tiene muchísimo que ver con la acción de los antibióticos. Si ustedes recuerdan, las bacterias gram positivas tienen una cantidad muy grande de peptidoglicano, que en realidad es mureína, y es el punto débil de las bacterias gram positivas. Además contienen ácidos teicoicos o ácidos lipoteicoicos, pero este peptidoglicano es la base para el entendimiento de la resistencia antimicrobiana también, además de la acción de los antibióticos. Y fíjense, toda esta capa tan grande, gram positivos, se traduce a una capa muy delgadita en las bacterias gram negativas. ¿Qué es lo importante en las bacterias gram negativas? La importancia en las bacterias gram negativas es la membrana externa. Esta membrana externa que no tiene la gram positiva. En esta membrana externa ejerce una notable influencia en la resistencia frente a los antibióticos, porque se encuentran un sinnúmero de componentes en esta membrana. También en esta membrana están los lipopolisacáridos, que está compuesta por un complejo que actúan como endotoxinas. Las endotoxinas son componentes estructurales de las bacterias gram negativas. Entonces, fíjense que además las gram negativas tienen otra estructura que se denomina porinas, que son unas proteínas por las cuales dejan pasar los antibióticos o cualquier otra sustancia que la bacteria quiera o no quiera dejar pasar. Entonces, las porinas también no están presentes en las gram positivas. Y también en las gram positivas tenemos un espacio periplásmico que es súper importante, donde se encuentran todas las enzimas que bloquean los antibióticos. Eso siempre hay que recordar la diferenciación entre gram positivas y gram negativas. Los antibióticos pueden ser clasificados de un sinnúmero de puntos de vista. Entonces vamos a ver algunos, como por ejemplo según su origen. Según su origen pueden ser biológicos, como penicilina, polimicina, cloranfenicol, sintéticos, que son compuestos cuyos núcleos naturales son totalmente sintetizados en el laboratorio, como quinolonas y metropinsulfa, semisintéticos como cefalosporinas, ampicilina. También pueden ser clasificados de acuerdo a su estructura química. Entonces pueden ser beta-lactámicos, tetraciclinas, glicopéptidos, aminoglucósidos, quinolonas, macrólidos, etc. Según su origen biológico, son súper interesantes esta clasificación, porque muchas de las bacterias, hongos y algunos que otros animales pequeños son capaces de producir antibióticos. Aquí les he traído un ejemplo de esta bacteria que es el Streptomyces, y esta bacteria produce un sinnúmero de sustancias químicas que los seres humanos le han dado una utilidad a lo largo de la vida, a lo largo de la historia de la medicina, a lo largo de la historia del aparecimiento de las enfermedades, o a lo largo, como ustedes quieren, de la evolución.
Entonces, este Streptomyces normalmente produce una molécula que se denominó rapamicina y también produce eritromicina y rifamicina. Entonces, esta bacteria normalmente produce estas sustancias que los seres humanos han logrado darle una utilidad. Por ejemplo, la rapamicina es un inmunosupresor, la eritromicina es un antibacteriano, al igual que la rifamicina es un antituberculoso. Pero también de la misma bacteria se pueden sacar otras moléculas como la lovastatina, que es un anticolesterol, la epotilona, que es un anticáncer, y el revesaror, que es un quimiopreventivo. Entonces, muchas bacterias pueden producir sustancias que a lo largo de la historia los seres humanos le dan una utilidad. Y una de esas utilidades ha sido el de los antibióticos, de extraer moléculas en las cuales luego podemos decir que contienen actividad antibiótica. Aquí les he traído otro ejemplo de la Stenotrophomonas maltophilia. La Stenotrophomonas maltophilia también es una bacteria en la cual se extraen muchísimas sustancias, por ejemplo la maltofilina, que es un antifúngico, también esta benzeneteicoico ácido, que tiene una actividad interesante sobre colis, Staphylococcus aureus, pseudomonas y bacillus, y así podemos enumerar un sinnúmero de bacterias por su acción biológica o por las moléculas que producen que tienen un efecto antibacterial. Entonces, hasta el momento no ha sido resuelto aún si son los antibióticos realmente antibióticos, como han sido definidos por su uso como agente antiinfeccioso. ¿Por qué y para qué los antibióticos son producidos y liberados naturalmente en el medio ambiente? ¿Y por qué razón los antibióticos existen en diferentes nichos medioambientales? Todavía no se ha resuelto todas estas interrogantes. Lo cierto es que muchísimas bacterias, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa produce colistina. ¿Para qué lo hace? El ser humano, claro, ha logrado coger la colistina, tomar esa molécula y hacer que tenga una utilidad. Hay otras clasificaciones de los antibióticos, como por ejemplo según su actividad sobre las bacterias. Pueden ser bacteriostáticos, es decir, que inhiben el crecimiento bacteriano, aunque el microorganismo permanece viable, de modo que cuando se suspende el tratamiento podrá volver a recuperarse y multiplicarse. Y los otros son los bactericidas, que producen la muerte de las bacterias responsables del proceso infeccioso, es decir, lisan la bacteria. Eso es muy importante según su actividad, bacteriostático o bactericida. Si es que la acción es bactericida, entonces el antibiótico tendrá que considerarse desde el punto de vista si es que este es un antibiótico bactericida que depende de la concentración o si es un bactericida que depende del tiempo. También hay otros factores para clasificar esto, como el tipo de microorganismo y la fase de crecimiento, la concentración alcanzada del antibiótico en el lugar de la infección, el tamaño del inóculo de la bacteria que está causando ese proceso infeccioso y naturalmente el tiempo de acción. Es decir, si este antibiótico tiene capacidad de seguir actuando como lo que se conoce como efecto postantibiótico. Todo eso debe ser considerado cuando hablamos de una acción bactericida. El efecto inóculo es tan importante, por ejemplo, si tomamos en cuenta los beta-lactámicos, que son bactericidas y inhiben la síntesis de la pared celular y necesitan bacterias en crecimiento. Entonces, cuando tienes inóculos muy altos, como por ejemplo en el caso de un absceso cerebral, un absceso en tejidos, en piel y tejidos blandos o en hueso, y están bacterias en fase estacionaria, no tiene acción bactericida o disminuye la acción bactericida. En cambio, el efecto postantibiótico es el tiempo que se mantiene la inhibición tras la disposición del microorganismo al antibiótico, mayor en inhibidores de síntesis proteica que en inhibidores de síntesis de la pared celular, como por ejemplo en aminoglucósidos, y relacionados íntimamente con concentración del antibiótico y tiempo de exposición. Volviendo al efecto inóculo, el efecto es una de las mayores discordancias de las pruebas de sensibilidad a los antibióticos con la eficacia clínica. Es el efecto inóculo que da lugar a falsas sensibilidades. Ello ocurre especialmente en productores de enzimas inactivantes como beta-lactámicos. A mayor concentración bacteriana, mayor cantidad de beta-lactamasas en el foco, entonces una cantidad exagerada de producción de beta-lactamasa por la cantidad del inóculo bloqueará al beta-lactámico. Por ejemplo, cuando hacemos una concentración mínima inhibitoria,
se efectúa con un inóculo de 10 a la 5 en el laboratorio, mientras que la concentración bacteriana en orina, en absceso, meningitis purulenta, etc., pueden alcanzar hasta 10 a la 12 unidades formadoras de colonias. Entonces, en el antibiograma o prueba de sensibilidad del laboratorio se puede reportar como sensible, pero en el sitio de la infección no tiene actividad. No tiene actividad o por la producción exagerada de enzimas que bloquean el antibiótico o por la cantidad de número de bacterias que está en el sitio de la infección. Esto ha sido súper bien estudiado en relación al efecto inóculo de la cefazolina y el Staphylococcus aureus. El efecto inóculo de la cefazolina es un fenómeno mediado por la enzima beta-lactamasa de estafilocóccicas, la blaceta, por ejemplo, que amenaza la utilidad de este antibiótico. Tradicionalmente, la clasificación de estas enzimas se ha basado en 4 tipos, A, B, C y D. Y en el estudio realizado por Rincón y colaboradores, evaluamos la capacidad de inhibirse o la capacidad de bloquear la actividad de la cefazolina debido a la cantidad de beta-lactamasa de estafilocóccicas que se producen en el sitio de la infección. Aquí está la referencia bibliográfica si desean estudiar más con respecto al efecto inóculo y cefazolina. La acción bactericida, como les dije inicialmente, es tiempo dependiente. Cuando la acción bactericida es tiempo dependiente, la actividad máxima que se conseguirá va a ser 4 veces más que la CIM y no aumenta concentraciones mayores con lo que la máxima eficacia del antibiótico será igual a la obtención de tiempos prolongados de concentración del antibacteriano, es decir, la capacidad que tiene el antimicrobiano de permanecer en el tiempo por un largo periodo, entonces va a ser más efectivo. El objetivo farmacodinámico es igual a tiempos prolongados sobre la CIM. Aquí tenemos en rojo la CIM, la concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria, como decían CIM o CMI. Y por lo tanto, las dosis fraccionadas ajustadas a la vida media de cada antibacteriano a inóculos super altos, ahí adquiere importancia la acción bactericida tiempo dependiente. Un clásico ejemplo, beta-lactámicos y vancomicina. Por eso se podría dar en infusión continua para que tenga un tiempo prolongado sobre la CIM o se puede dar en bolos o para que estén muchísimo más sobre la CIM siempre cuando son tiempo dependientes. Mientras que si la acción bactericida es concentración dependiente, la acción bactericida es más rápida cuando tiene una concentración máxima más alta. El pico se hace mucho más alta y se obtiene secundariamente el área bajo la curva, tiene relación directa con el éxito clínico independientemente de que las concentraciones caigan posteriormente por debajo de la CIM. El efecto postantibiótico es algo que se ve muchísimo en estos antibióticos concentración dependiente. ¿Cuál es el objetivo farmacodinámico de estos antibióticos? Que la concentración máxima siempre esté sobre la CIM, o bien que el área bajo la curva siempre esté sobre la CIM a pesar de que sean muy altas. En la práctica, dosis altas y baja frecuencia, es decir, aminoglucósidos. Por ejemplo, puedo poner una sola dosis al día y no tiene nada que ver con el tiempo, que tenga que ser cada 8 horas, cada 12 horas, simplemente una dosis alta y con baja frecuencia. Entonces, para entender esto, les recuerdo que Cmax es concentración máxima, concentración plasmática máxima alcanzada tras la administración de un fármaco. La vida media es el tiempo que dura un fármaco en reducir su concentración en plasma a la mitad. El área bajo la curva es la cantidad total del fármaco que alcanza la circulación sistémica y constituye la medida más importante de la biodisponibilidad y relaciona las variaciones de la concentración plasmática de un fármaco en función del tiempo. La concentración mínima inhibitoria es menor concentración de antibiótico capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en 1 mililitro de medio de cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. Y la bactericida mínima es la menor concentración de antibiótico capaz de destruir o matar o inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en 1 mililitro de medio de cultivo tras 18 a 24 horas de incubación. Es el clásico modelo de una curva farmacocinética en el cual vemos el efecto máximo del Cmax, la duración del efecto dependiendo del tiempo, siempre sobre la concentración mínima inhibitoria.
y del área bajo la curva, que es la biodisponibilidad del fármaco. Hay otra clasificación de los antibióticos que según su espectro de acción. Tendrán un espectro reducido, que son activos selectivamente frente a un grupo determinado de bacterias, como por ejemplo oxazolinidonas, cocodram positivos y astronam sobre bacillus gram negativos. Y el otro grupo, que es de espectro amplio, que son antibióticos que son activos frente a la mayoría de grupos bacterianos. Amoxicilina para gram negativos y gram positivos, igual que gentamicina también para cocos gram positivos y bacillus gram negativos. Y en general el concepto es que uno debería optar por utilizar antibióticos de espectro reducido. Y la clasificación de los antibióticos también podría ser según su mecanismo de acción. Los antibióticos tienen 5 mecanismos de acción, básicamente que inhiben la síntesis de la pared bacteriana o la destruyen, afectan la síntesis o destruyen la membrana celular, alteran o inhiben la síntesis de proteínas, alteran o inhiben la síntesis de ácidos nucleicos y alteran el metabolismo energético inhibiendo la síntesis de ácido fólico. Esos son los 5 mecanismos de acción de los principales antibióticos utilizados para salud humana. Y aquí hay un gráfico que resume lo que les acabo de indicar. Inhibidores de la síntesis de proteína, como macrólidos, lincosamidas, aminoglucósidos, tetraciclinas. Las primeras actúan sobre el ribosoma y las otras actúan sobre la subunidad 30S. Los inhibidores de la pared celular bloquean la síntesis y reparación de la pared, como clásicos betalactámicos, glicopéptidos, cefalosporinas, carbapenémicos. Los que producen pérdida selectiva de la permeabilidad en la membrana celular, como los péptidos, y la síntesis citoplasmática del ácido fólico se encuentra alterada porque inhibe el metabolismo y bloquea la vía de ácido fólico, como las sulfas. Y los que inhiben la replicación y transcripción de la ARN girasa, clásicos las quinolonas, que inhiben la ARN polimerasa, como rifamicinas y nitrofuranos. Las lecturas recomendadas para este capítulo están el tratamiento de las enfermedades infecciosas de OPS, las enfermedades infecciosas de Mandel y la guía para la implementación de un programa de optimización de antimicrobianos de la Asociación Panamericana de Infectología. Muchísimas gracias por su atención.